Vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque estamos en el mejor de los lugares, porque hemos venido a adorarte, a alabarte, por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, por el cuidado y también para aprender más de ti. Ayuda a que mis hermanos y todos los que tenemos la responsabilidad de este tiempo podamos tener corazones agradecidos por todo lo que has hecho y que también nuestra alabanza y nuestra adoración hacia ti pueda ser, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Te pedimos que seas con los que vienen de camino, que tú permites que puedan llegar con bien, aquellos que a lo mejor están un poco desanimados, también tráelos para que puedan regocijarse con nosotros. También por aquellos que a lo mejor están enfermos, rogamos que tú les visites. Y también te ruego, Señor, que seas con el mensaje que hoy vamos a escuchar, que tú seas el pastor y que no sea él, sino seas tú hablando a través de él a nuestras vidas. Que podamos dejar nuestras cargas y nuestras preocupaciones y podamos refugiarnos completamente en ti. Bendícenos, guárdanos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser fieles siempre. En el nombre de Jesús. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a cantar este cántico. Dice: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. ¿Por qué? Porque mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Madrugada yo me acercaré.
días, amados hermanos. Una vez más, aquí está su pastor David Brene para la presentación en este domingo de la palabra de Dios. Es para mí un gozo poder compartir una vez más con ustedes la tercera parte de Ponte en las manos de Dios y mantente ahí. En esta tercera parte vamos a estudiar de las prácticas que estuvimos ya revisando las semanas anteriores en la primera parte y en la segunda. Y voy a estar compartiendo con ustedes este cuadro que ya hemos aprendido a manera de repaso. Prácticas por estar en las buenas manos de Dios. Si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted debe saber que ya usted está en las buenas manos de Dios y tenemos que hacer algunas prácticas porque ya estamos ahí. Y esas prácticas las hemos definido de esta manera. Todo lo que un cristiano tiene que hacer, todo lo que un hijo de Dios tiene que hacer, uno que ha sido redimido por la sangre de Cristo y que ha pasado a ser parte del reino de Dios, como ya dijimos, es aprender el Evangelio, todo lo que tenemos que hacer en la vida que Dios nos ha dado. El Evangelio es todo lo que hacemos en pro del reino, a favor del reino y para el Rey del reino, para Dios. Aprender, después que aprendemos, vivimos lo que aprendemos, y después que vivimos lo que aprendemos, y después enseñamos. Y yo decía que cada uno de nosotros debía tener al menos una persona a la que le estemos enseñando, un discípulo. Aprender, vivir y enseñar, ¿qué cosa? El Evangelio. Enseñándole todas estas cosas, dijo Jesús. Y hacer discípulos, enseñándole todas estas cosas que os he mandado. Amén. Entonces, como segundo punto de las prácticas que vimos la semana pasada, muy importante en el momento de ahora, en el cual estamos con este coronavirus, con esta epidemia que se está llevando tantas vidas. En cada batalla difícil, ayuno y oración. Y hoy vamos a estar viendo la tercera parte, poniendo nuestras debilidades delante de Jesús. Poniendo nuestras debilidades delante de Jesús. Este es un tema fundamental en el Evangelio. Yo expliqué la semana pasada que tanto el punto 2, en cada batalla difícil, ayuno y oración, y el punto 3, poniendo nuestras debilidades delante de Jesús, estas dos están dentro de esta. Esta es la central, esta es la principal, esta incluye estas dos, pero estas dos, por la importancia que tiene dentro de toda la vida cristiana, yo quise sacarlo. Yo quiero decirle, hermano, que todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante se logra y hay que hacerlo con una relación estrecha con Jesús. A Jesús lo necesitamos todos los días. Este siervo que está aquí, este pobre hombre que está aquí, necesita para vivir su vida pastoral, su vida cristiana, necesito a Cristo todos los días. Si yo me retengo de estar en una relación, me salgo de estar en una relación estrecha e íntima con Dios, ya yo empiezo a tener problemas en mi vida y empiezan estas cosas, estas debilidades a afectar mi vida. Una de las cosas que vamos a hacer ahora es definir, estudiar un poco, tener claro, porque si hay algo que tenemos que hacer es definir las debilidades. Las debilidades, ¿qué son las debilidades? Bueno, pues aquí yo tengo un cuadro que quiero enseñarle. Debilidades, las debilidades a veces son pecados, a veces están en relación indirecta con el pecado, pero sean una cosa o sean la otra, porque es un poco difícil de definir todas las debilidades, sea una cosa o sea la otra, debemos presentarlas al Señor Jesús. Y yo quiero hoy vamos a estar estudiando estas debilidades. Aquí voy a poner unas cuantas, son un montón de debilidades, son un montón más que usted tiene que definirla. Posiblemente usted tenga alguna debilidad que no está aquí, en este cuadro que vamos a hacer. Y la primera es el pecado. El pecado, aunque somos
hijos de Dios y Cristo nos ha limpiado con su sangre, hay una naturaleza pecaminosa que cada rato, de vez en cuando, nos da un traspié y pecamos. Y ese pecado diariamente tenemos que limpiarlo, vuelvo a repetir, con arrepentimiento y fe, con la sangre de Jesús, en una relación directa con Cristo. Pero definitivamente todavía estamos batallando con esto. Por eso lo puse grande aquí y en letra más roja. El pecado. Ahí está el bombillo rojo. Las debilidades, nuestros pecados diarios, tenemos que presentarlos al Señor en arrepentimiento, diciendo: Señor, necesito que quites esto de mí, no quiero hacer esto más que hice. Oh Dios mío, arrepentimiento y fe, porque no puede faltar la fe. Fe de que Dios va a quitarme eso, de que no voy a hacerlo más. Y si lo vuelvo a hacer, vuelve el arrepentimiento y fe hasta que Dios me dé la victoria. Quiere decir que la vida cristiana son esos dos pasos: arrepentimiento y fe para cualquier fallo, para cualquier error, para cualquier iniquidad que hagamos. Esta es la vida cristiana diaria, llenando y buscando del Señor que nos llene de su espíritu, que nos cambie la mente para ir adelante. Pero quise poner esta como primera, el pecado. Entonces vamos a ver otras que pudieran ser pecados, están ahí, algunos dirán no, no es pecado. Bueno, vamos, pero ya yo puse el pecado ya. Vamos a ver otra más, la desconfianza. La desconfianza y la falta de fe, que casi prácticamente es lo mismo. Yo creo que cuando hay falta de fe, hay desconfianza, y me estoy refiriendo a vivir una vida confiada en el Señor para todas las cosas. Confío en el Señor y pongo todas mis cosas delante del Señor. Pero la desconfianza muchas veces es una debilidad que nos daña, una debilidad que no nos hace feliz. La falta de fe, cuando no tenemos la fe suficiente. Todos tenemos ese problema. En un momento tenemos una fe vigorosa, en otro momento el Señor nos tiene que decir: hombre de poca fe, como le dijo muchas veces a los discípulos. La impaciencia. A veces queremos que las cosas sean rápidas, que si no vemos los resultados, bueno, la impaciencia. Hoy en día se vive con mucha impaciencia. Cuando yo hablo de la impaciencia, yo recuerdo cuando mi niña tenía 6 añitos aproximadamente, que yo jugaba con ella en la cama, y allí nos revolcábamos en la cama y jugábamos, y teníamos un libro cristiano infantil, y yo abrí la página y decía pecados, y entonces era para que los niños, los niñitos escogieran cuáles pecados ellos cometían para que lo pudieran enfocar. Eso es lo que decía el libro, a una manera de juego. El niñito tenía que localizar. Cuando yo vi aquello, yo le dije a mi niña, ¿cuál es el pecado de esos que tú pudieras tener? Y ella se quedó así un ratico leyendo, y hizo así y me dijo: papi, y fue sincera, yo creo, la impaciencia. Bueno, es una debilidad. A veces podremos decir que no es un pecado, pero está relacionada todavía con nuestra redención, que no está terminada, porque todas estas debilidades es porque aún nuestra redención está por terminar cuando llegue el Señor Jesús, que le estamos esperando, que amamos su venida, que la esperamos, que oramos por ella. Bueno, pues estas debilidades que yo estoy presentando aquí, y quiero tratar hoy de que usted junto conmigo las lleve a la presencia del Señor, y vamos a ver qué la Biblia nos dice cuando nosotros hacemos eso. Así que ahí tenemos ya 4, vamos a ver otra más: incapacidad. A veces nos sentimos que no somos capaces para hacer las cosas en el Señor, para resolverle algo a alguien, para resolvernos algo a nosotros mismos. No somos capaces, nos sentimos que no somos capaces, y muchas veces es real que no somos capaces, pero también llevamos nuestra incapacidad a las manos de Dios. La pobreza, bueno, usted dirá: bueno, pero la pobreza, sí, la pobreza. Muchas veces la falta de recursos, la falta extrema de recursos. La falta extrema de recursos nos hace sentir incapaces, nos hace sentir que no podemos lograr cosas. La pobreza extrema es difícil de vivir. Yo estoy recordando a aquella palabra de Salomón, que dijo: Señor, no me dé ni tanta pobreza ni tanta riqueza, porque ambas cosas. Bueno, yo puse la pobreza y puse también la riqueza, porque en un momento ambas se pueden convertir en debilidades.
Como dice la Biblia, contento con lo que tenéis. Amén. Esa es la vida cristiana. Bueno, pues nosotros vamos, el que sea pobre y el que tenga bajos recursos, vamos a llevar los recursos esos al Señor. El que sea rico, ponga sus recursos en las manos del Señor. Hay que aprender a vivir en la pobreza y hay que aprender a vivir en la riqueza. Si no, se convierten en debilidades. Bien, desánimo. El desánimo viene. El desánimo viene también y bajo ciertas circunstancias de la vida, a veces muy fuerte, llega el desánimo. Por diferentes orígenes llega el desánimo. Y el desánimo es una debilidad que muchas veces tenemos. Vamos a estarla estudiando hoy también aquí. Las adicciones. Hay muchas veces que las personas llegan con adicciones al Señor, cosas que hacen que son pecados, que son pecaminosas o que son dañinas y es difícil dejarla. Bueno, estas adicciones también las ponemos en las manos del Señor. Las adicciones son a veces pecados que son difíciles de dejar, vicios que la persona adquiere como la droga, el alcohol, a veces uno que parece que no es tan dañino, el juego. Bueno, el juego a veces es una debilidad nuestra. Yo estoy recordando ahora mismo un hermano mío carnal que estudiaba medicina y por una adicción al juego de dominó perdió el 4º año de medicina y por poco pierde la carrera. Las adicciones son debilidades que tenemos que llevarle al Señor. La tristeza. Bueno, la tristeza, muchas veces tenemos tristeza por diferentes cosas que nos pasan. Tenemos que estar en Cristo para poder vencer eso, para poder, y aún en la tristeza, poder ir adelante en nuestro ministerio, en nuestra vida, sin que esa tristeza nos paralice. Traemos nuestras tristezas delante del Señor. Las enfermedades, estas son otras de las debilidades que tenemos muy abundantes. Ahora mismo la enfermedad es algo que nos está golpeando, el coronavirus, esa virosis que se complica con los pulmones. Entonces, hermano, las enfermedades, las cuales nos producen estados que nos llevan a desconfiar, a que nuestra fe merme, que nos dan miedo, y ahí termino yo, las enfermedades con miedo. Esta es otra debilidad que todo el mundo tiene. Cuando el pecado entró en el mundo con Adán y Eva, y Dios llamó a Adán en el huerto del Edén, dice que se escondió, y él mismo dijo, me escondí. Él tuvo miedo, se escondió porque tuvo miedo. Entró el miedo en la vida del hombre. Bueno, estas son debilidades. Algunas pecados, algunas directamente relacionadas con pecado, otros muy indirectamente relacionadas con pecado, pero son nuestras debilidades y debemos traerlas a la presencia del Señor. Yo he tratado ahora de poner un nuevo título a la prédica de hoy. La prédica general se llama Ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios y mantente ahí. Pero yo quiero ahora darle este título a este mensaje de hoy después de haber estudiado qué cosas son las debilidades, tratarla de entender. Acuerde que tenemos que definirla. Bueno, fuertes aún. Ese es el título de hoy. Fuertes aún con nuestras debilidades. Yo podía haberle puesto fuertes aún en Cristo con nuestras debilidades. Ese fuertes aún es en Cristo. Ese fuerte aún es con la relación que vamos y podemos tener todos los días con el Señor. Vamos a estar viendo algunos de estos textos, otros más, pero estos son los principales. Y hoy vamos a estar viendo este tema, fuertes aún con nuestras debilidades. Y ese es el tema, que aún, aunque tengamos un coronavirus que está acabando con el mundo, podamos seguir estando, ¿qué? Fuertes en Cristo, fuertes en la fe. Y que estas debilidades, yo tengo una, usted tiene otras, podamos llevarlas a los pies del Señor. Y vamos a ver lo que la Biblia, vamos a ver lo que Dios nos dice esta mañana. Yo tomé uno de los principales personajes de la Biblia, un personaje que para todo el mundo es tremendo, y este es Elías. Elías, que cuántas cosas vemos y milagros y relación de este profeta con la gloria de Dios.
Pero tenemos allí en Santiago que nos da un poco de luz. Santiago 5, 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así dice este texto en la mayoría de las Biblias. Hay algunas Biblias que han hecho una traducción tratando de aclarar el significado, porque muchas veces para muchos cristianos la palabra pasión no le está diciendo mucho, porque es una palabra que se usa poco. Bueno, Elías era hombre sujeto a pasiones, dice una versión de la Escritura. Era hombre sujeto a naturaleza, quiere decir, su composición interna, su ser espiritual. ¿Quién era Elías? Era de naturalezas. Y yo le pongo, y con debilidades semejantes a las nuestras. ¿Usted cree que Elías no tenía debilidades? De estas que hemos estudiado ahora mismo en esta lista, que faltan un montón en la lista, pero ahí vimos algunas, y lo que yo estoy diciendo en este mensaje de hoy es que cada uno de nosotros tiene que tener enfocadas sus debilidades. Tenemos que conocerlas bien, cuál es nuestra debilidad, cuál es la pata, como dicen en un refrán muy callejero, cuál es la pata de la cual cojeamos. Bueno, ¿cuáles son nuestras debilidades? Elías era un hombre sujeto a pasiones, su naturaleza era como la nuestra, debilidades semejantes a las nuestras, y mire lo que dice: y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué el libro de Santiago nos está poniendo? Porque eso es para nosotros, lo que estaba escribiendo Santiago, miles de años después de Elías. Está dándonos un ánimo hoy a cada uno de nosotros, sabiendo que Elías era un hombre que Dios usaba de una manera poderosa. Dios lo escogió, a nosotros también Dios nos escogió para la vida cristiana, para ser parte del mismo pueblo de Elías, el pueblo de Dios. Elías era un profeta, nosotros también tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. Dios nos ha dado una gran comisión, esa es la tarea que tenemos. Y Elías, ¿qué nos está diciendo de Elías aquí el libro de Santiago? Bueno, nos está animando que si Elías era igual que nosotros y oró fervientemente, nosotros también podemos orar con fervor. También podemos orar con fervor. Entonces, yo quiero comenzar esto porque voy a estudiar este personaje un poco hoy aquí, sobre todo sus debilidades. Siempre estamos viendo los grandes milagros de Elías, pero hoy vamos a ver sus puntos débiles, para que eso nos acerque a nuestro corazón más al corazón de Elías, y entramos en contacto más personal, nos identificamos más con el personaje, conociendo un poco más el personaje. De hecho, quiero dejar hoy dejé la tarea la semana pasada de leer el libro de Esdras, de leer el libro también de Esther, de leer el libro de Ruth. Espero que lo hayan hecho. Si no, sígalo haciendo, hágalo. Y le voy a pedir ahora que usted también se estudie el personaje de Elías. Es importante que después que usted escuche esta palabra vaya y vea, estudie profundamente, viendo sus debilidades y viendo sus virtudes, las virtudes y las fortalezas de Elías. Pero un hombre que se le puede agarrar muy pocas debilidades, pero es porque su naturaleza es igual que la de nosotros. Yo estoy recordando ahora, Santiago pone aquí: Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. Quiere decir, primero dijo no lluvia y después dijo lluvia. Bueno, cuando Elías dijo eso, voy a hacer una introducción de esto para entender un poquito. Cuando Elías dijo eso, el rey que estaba reinando en aquel momento y que Elías tuvo que representar a Dios delante de ese rey fue el rey Acab. Fue un rey malo, fue un rey impío, un rey israelita del norte, impío. Este rey adoró a Baal, hizo cosas tremendas en que puso al pueblo de Israel a pecar junto con él,
y Dios lo llamó a contar a través de su profeta Elías. Y entonces le dijo, mira Acab, Dios tiene la ira sobre ti y sobre el pueblo de Israel por cuanto están en una idolatría espantosa y por lo tanto Dios va a enviar sequía. Y quiero decirte, oh Acab, que no va a venir agua para acá por mucho tiempo, a no ser que sea por mi palabra. Quiere decir que era un hombre que era el que decía, Dios le daba la orden y le decía, no llueve y no llueve, llueve y va a llover. Eso era. Si usted recuerda, Dios lo mandó al arroyo de Kerib, y allí en el arroyo de Kerib él fue alimentado de una manera milagrosa por cuervos. Le daban pan y carne como alimento y tomaba el agua del arroyo, y así estuvo Elías allí en aquella parte del arroyo de Kerib viviendo hasta que el arroyo se secó. Cuando el arroyo se secó, ya, eso es una dificultad, entonces viene palabra de Jehová y le dice, mira, ahora tú te vas a ir a Sarepta, que allí hay una viuda que te va a mantener. Y se encontró, cuando llegó a Sarepta, se encontró una mujer cogiendo unos palitos, y entonces le dijo, mira, yo quiero que tú ahora me hagas una torta y me traigas también agua. Y entonces la mujer le dijo, torta, si lo que tengo es un poquitico de aceite en una vasija y en otra tengo un poco de harina y estoy solamente recogiendo unas leñas aquí para cocerla y comerla con mi hijo y después morirnos. Y entonces Elías le dijo, tráeme a mí primero y después come tú, porque no va a faltar la harina ni va a faltar el aceite en su vasija. Y así mismo fue. Y dice que llegaron allí y después empezaron, y la mujer con su hijo y su familia, era una viuda, comieron y se saciaron, y nunca faltó el aceite ni nunca faltó la harina. Ese fue el milagro hecho por Dios a través de Elías. Después aquella mujer tiene un hijo, que muere, y entonces ella va a ver a Elías y le dice, profeta, mi hijo ha muerto. Y entonces el profeta va allí a la presencia del niño y habla con Jehová, y Jehová resucita al niño a través de Elías. Bueno, hemos visto esto porque son cosas meritorias. Yo les recomiendo que usted se lo lea. Lea la vida de Elías. Esa es la tarea que le doy para esta semana, junto con el libro de Esther y de Ruth. Y el tiempo pasó hasta que el Señor le dijo a Elías, vete a encontrar con Acab para que ya le hables a él y ver qué pasa con Acab. Y bueno, Elías encontró a Acab y le dijo, Acab, ahora yo voy a orar por lluvia. Yo necesito que tú me reúnas al pueblo de Israel, tú presente. Todos los profetas de Baal se reunieron, alrededor de 450 profetas, y entonces allí ocurrió el gran hecho de que estaban los profetas de Baal. Elías le dijo, bueno, ahora ustedes preparen ahí el altar a Baal y hagan el holocausto y manden a Baal que envíe fuego del cielo. Y si ustedes no lo logran, yo voy a hacerlo con mi Dios, con Jehová de los ejércitos. Bueno, pues entonces ahí los profetas de Baal prepararon su altar y empezaron y estuvieron toda la mañana, y llegó el mediodía y hacían allí sus ritos y sus escándalos y sus cosas, y se dañaban hasta sus cuerpos, y el asunto fue que nunca el fuego bajó. Hasta Elías se burló de ellos. ¿Qué pasa? ¿Está dormido su Dios? Bueno, pues ya cuando ellos no pudieron, entonces Elías reparó, dice la Biblia, es muy lindo, lo dice, reparó el altar de Jehová. Esa es una cosa que nosotros tenemos que reparar en nuestras vidas. Reparó el altar de Jehová, puso 12 piedras, hizo unas zanjas profundas donde se iba a echar agua y mandó a echar las aguas, puso el holocausto arriba y entonces hizo una oración al cielo.
Y dice que bajó fuego del cielo, que consumió el agua, el holocausto y todo lo que había allí. Aquel fuego lo consumió. Y con la misma le dijo al pueblo, agárrenme a estos profetas de Baal y dególlenlos a todos. Y eso fue delante del pueblo de Israel que reaccionó diciendo, cuando vieron todo eso, Jehová es Dios. Bueno, quiera Dios que cuando usted termine de escuchar esta palabra de hoy, usted y yo podamos decir con más fuerza, Jehová es Dios, Cristo es Dios. Entonces, esto que está aquí a finales de Santiago, esto que está aquí en el texto de Santiago 5, 17 y 18, es basado en esta historia de Elías que yo le he contado aquí. Pero después que eso pasa, al otro día, la esposa de Acab, la impía esposa de Acab, Jezabel, cuando se entera de todo lo que pasó con los profetas y de todo lo que Elías le hizo, entonces le mandó un recado a Elías y le digo, mañana, si tú no estás igual que los profetas que mataste, que me hagas los dioses a mí, eso mismo. Entonces cuando Elías escuchó esa noticia, él que estaba animado porque creyó que el rey y el pueblo de Israel iban a seguir los pasos de Dios, ahora ve que esta mujer reacciona de esta manera. Entonces Elías, me parece a mí, si usted lee la Biblia con cuidado, huye. Dios no lo mandó huir, pero él huyó. Vamos a leer aquí entonces Primero de Reyes 19, 3 y 4. Primero de Reyes 19, 3 y 4, y dice, entonces él, yo pongo aquí, Elías, ¿qué tuvo? Miedo. Esa es una debilidad. El gran hombre de Dios tuvo miedo. Porque esa es nuestra naturaleza todavía. Nuestra redención no está completada. Cuando Cristo venga en su presencia, nunca va a haber ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más miedo. Entonces, hermanos, tenemos que traer nuestras debilidades. Todas las personas que ahora mismo, por esto que está pasando de la enfermedad del coronavirus, tienen miedo. Vamos a poner nuestro miedo delante de Dios y Dios lo quita. En la presencia de Dios, estamos en las manos de Dios y mantente ahí. Así se llama este mensaje. Fuertes aún en nuestras debilidades. Fuertes, bueno, vamos a ser fuertes. Y en la presencia de Dios, cuando usted entre en un devocional con Dios, usted va a ver que el miedo se disipa. Bueno, vamos a ver, Elías dice aquí. Entonces Elías, tuvo miedo y se levantó y huyó. Dios no le habló aquí. Huyó para salvar su vida. Y así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado. Y él se fue un día de camino por el desierto, huyendo. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse, quería morirse. Miren hasta dónde llegó. Estaba triste, estaba desanimado, todas las cosas que hemos visto. Ansiando morirse, habló a Dios. Miren lo que le dijo a Dios. Basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Dios lo llamó y le ha dado este ministerio de autoridad y ministerio de reprender a reyes y al pueblo de Israel como un pastor. Bueno, pues ahora mira en qué condición está el profeta. Y por eso es que el libro de Santiago dice que es de una condición, de una naturaleza, de debilidades iguales que las nuestras. Entonces, conociendo a Elías así y viendo quién era Elías y cómo Elías oraba fervientemente en el lugar que Dios nos ha puesto, después que Dios nos ha escogido, nosotros no somos Elías, pero somos parecido a Elías y somos hijos de Dios. Entonces entramos a la presencia de Dios, vamos a traer nuestro miedo, vamos a traer nuestras debilidades y después ocurren muchas cosas. Después se le aparece Dios a Elías, no lo vamos a estudiar aquí, se le aparece Dios a Elías y le pone ahí una torta y le da de tomar y después lo deja que descanse y después le vuelve a dar más comida, el mismo Dios. Entonces vemos cómo Dios después le enseña su gloria, tiene experiencias bonitas con Dios y Dios le da más ministerio y Dios lo hace y le da fuerza y le da valor para que regrese. Dios le dice, ¿qué haces aquí? Se mete en una cueva y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces él le da la respuesta a Dios. Dios le dice, bueno, regresa por donde viniste.
O sea que ahora Elías tiene que caminar el mismo camino donde estaba yendo porque Dios lo quería allá. Y le dio el valor para eso y le dio las fuerzas para eso. Ahora yo quiero compartir con ustedes cómo tratar, cómo Dios trata, qué Dios nos dice de estas debilidades. Y quiero usar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue también, igual que Elías, un hombre tremendo. Y tenemos los conocimientos. Y yo le invito también que usted indague en el libro de los Hechos lo lindo del ministerio del apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 y 8, nos dice, fíjense, aquí vamos a ver una debilidad de Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, porque Pablo recibía muchas revelaciones de parte de Dios, dice, no me exaltara, y eso quizá lo podía poner orgulloso, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto no se sabe qué cosa es. Los estudiosos de la Biblia, los maestros, los pastores, tienen cada uno una opinión. Hay quien se ha atrevido a decir que fue un pecado. Yo no creo que fue un pecado. Creo que fue algo que de verdad lo molestaba, que cada rato lo entristecía, que cada rato lo desanimaba, y los disgustaba. Pero yo pienso que no es un pecado, porque fíjese que dice, para que yo no me exaltara. El exaltarse es un pecado. Nosotros estamos para exaltar a Dios y no para exaltarnos nosotros mismos. Entonces Dios le está permitiendo que él tenga este aguijón, que es una debilidad. Muchos dicen que es la pérdida de su vista. Un hombre que necesitaba la vista, tantas cartas que escribía, muchas veces tenía que tener un escriba, un escribiente, un hermano que lo ayudara a escribir sus cartas porque él no veía bien. Y en un lugar dice, mira con cuán grandes letras os escribo, porque tenía que escribir con letras muy grandes cuando era él el que lo hacía. Bien, entonces, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Porque, hermano, todas las debilidades, todas nos abofetean en la vida. Y por eso nos desaniman y por eso nos sentimos terribles como se sintió Elías. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Entonces, no creo que sea un pecado, porque si es para quitar un pecado, no va a haber otro. Pero sí es una debilidad, y una debilidad que tiene una relación indirecta con el pecado, porque hemos dicho que todas las debilidades, de una manera u otra, tienen una relación indirecta o directa con el pecado. Pero esta era para que él no se exaltara. Quiere decir que Dios lo estaba manteniendo a raya. Dios lo estaba manteniendo bajo control con esto, para que no me enaltezca respecto. Entonces él dice que respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quiere decir, él le ha pedido al Señor 3 veces que lo quite. Algunos dicen, bueno, 3 veces, lo ha pedido más de 3 veces. 3 veces es un número completo para los judíos, para los hebreos. Bueno, pero le ha pedido varias veces y le he rogado que lo quite de mí. Y Dios no lo quitaba. Ni lo quitó, parece. Entonces, mire la respuesta. Y me ha dicho, pero sí le respondió, bástate mi gracia, para que mi poder, y aquí es donde yo me baso hoy en el título de mi mensaje, fuertes aún con nuestras debilidades, porque ese fuerte tiene que ver con Cristo, no con nosotros. Entonces, el Señor le está diciendo, no te voy a quitar el aguijón que tú tienes, no te voy a quitar la enfermedad, no te voy a quitar lo que sea, lo que le está molestando a él, que le abochorna, que lo pone mal. Bueno, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Es el favor no merecido de Dios. Él mismo dijo muchas veces, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Es palabras de Pablo. Por la gracia de Dios, dijo también, soy lo que soy. Quiere decir, por un regalo no merecido. Entonces ahora le está diciendo, bástate, que la gracia mía sola, ella sola te baste. Entonces ahí, cuando nosotros estamos con Cristo, con una debilidad, y sentimos la voz del Señor, basta de mi gracia, porque mi poder, quiere decir que Él aún te va a usar.
Él aún te va a usar cuando no eres capaz, cuando tienes duda, cuando tienes tu fe mengua ahí. Pero en su presencia vas a ver su gracia y en su presencia también se van a ir disipando muchas de esas debilidades. Y eso es importante, que este tiempo en que usted está en su casa porque no está trabajando por causa del coronavirus, usted dedica este tiempo con el Señor y pueda ver la gracia de Dios, pueda sentir que Dios lo abraza, puede sentir que Dios le habla. Basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto parece aquí algo extraño. ¿Cómo me voy a gloriar en mi debilidad? Bueno, nadie se gloria en una debilidad. Nadie se gloria en un pecado. Nadie se gloria en una enfermedad. Pero nosotros podríamos ver eso, porque la gloria es para Dios, no es para uno. Entonces, Dios no quiere que nunca nosotros nos gloriemos para nada. Nosotros no nos tenemos que gloriar para nada. Pero Pablo se gloria en algo en lo que nadie se gloria. ¿En qué cosa es? En su debilidad. Entonces, esto lo que quiere decir es, poniéndome arriba de mi debilidad, sobreponiéndome sobre mi debilidad, pisoteando mi debilidad, ahí, eso es lo que es gloriarme, más bien en mis debilidades, porque haciendo eso, de que yo estoy arriba, la tengo bajo control, la tengo en las manos de Dios puesta, mi debilidad, Dios conoce mi debilidad, ya se lo dije a Dios, Dios no me la ha quitado, Dios me ha dicho bástate mi gracia, porque se lo está diciendo a todos los cristianos, por eso Pablo lo dice ahí, para que tengamos la misma experiencia de él, y entonces, ¿qué cosa es gloriarme más bien en mis debilidades? Eso, cogerla con debilidad y todo. Yo me pongo arriba de mi debilidad y vivo para Cristo. Y hago para Cristo. Y no me paro para Cristo. Sigo adelante haciendo mi labor para Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando esto ocurre, yo le digo que muchas debilidades se van a ir. Y otras van a estar por control. Y aún aunque no se vayan, no se va a perder el gozo. Y si se pierde por un momento y se regresa con gozo otra vez a la vida del Señor, a la presencia del Señor, se está con gozo aún con la debilidad. Y dice el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso es lo que se logra. A veces la debilidad no se va. Se pone bajo control. Quizás mañana estás sintiendo que la debilidad está ahí, vas a Cristo otra vez. Y dependes de Cristo, hermano. Necesitamos a Cristo para todas las cosas. Necesitamos a Cristo todo el tiempo. Y sobre todo más en nuestras debilidades. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero dejarlo con este texto. Usted tiene que escoger ese texto para adelante y para atrás. Y decirle, Señor, háblame a través de él. Yo soy aquí un alicate, un martillo en las manos del Señor, sirviéndole a usted para llevarle a este texto tan lindo, donde usted puede poner todas sus debilidades. Y así se llama este mensaje. Fuertes aún con nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque la llevamos a la presencia del Señor. El tercer punto que estábamos estudiando de los mensajes anteriores es llevando nuestras debilidades a Cristo, poniéndola en sus manos. Bien, hermano, entonces esta es la solución a las debilidades. Una relación estrecha con Cristo, donde veamos a través de su palabra que siempre su gracia va a fluir para nosotros. Y muchas veces la debilidad se va a ir, se va a disolver. Y si se queda, va a haber gozo encima de ella, porque el gozo viene del Señor. El gozo te lo va a dar Él. Yo quiero ahora para terminar, quiero tener una meditación bíblica. Aquí tengo mi Biblia al lado, voy a usar algunos textos. Y quiero ver, que usted vea aquí un caso que nos sirve de ejemplo, para que vean lo que Cristo hace con nuestras debilidades. Lo que Cristo hace con nuestras debilidades. Y este caso está en Mateo capítulo 14 y voy a empezar a leer en el verso 14, como dice aquí. Voy a leer en el verso 14 y dice, Mateo 14, 14. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos
estaban enfermos. ¿Ve lo que Cristo hace? ¿Cuál era la debilidad de muchos de ellos? Estos eran gente de la calle que estaba conociendo a Jesús por primera vez y sanó a muchos de ellos. Y cuando anochecía, y aquí viene ahora la enseñanza que yo quiero dejarle a usted a través de la palabra, y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, se acercaron, ya era de noche, ya estaba haciéndose de noche, y le dijeron, y aquí es donde yo tengo lo que le dijeron, mire lo que le dijeron los discípulos al Señor, dice, el lugar es desierto, maestro, el lugar es desierto. ¿Se puede imaginar eso? Allí estaba una multitud, eran alrededor de 5.000, más de 5.000 personas. Una multitud que allí estuvieron sanando muchas horas, trabajando por el día allí, hasta que llegó la noche. Ya todo el mundo estaba cansado, estaban cansados los discípulos, estaba cansado Jesús, estaba cansada la gente. El lugar es desierto y el tiempo es ya pasado, dijeron los discípulos. Ya ha pasado el tiempo, ha pasado muchas horas. Despide a la gente. Ya, vamos a terminar esto, para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Ese fue el planteamiento, esa fue la solución ya para terminar que encontraron los discípulos. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Si usted está allí junto con el Señor y usted es parte de uno de sus discípulos, usted dice, ¿qué pasa con el maestro? ¿Está jugando con nosotros? ¿Se ha vuelto loco el maestro? ¿De dónde le vamos a dar de comer a 5.000 personas? ¿Cómo? Bueno, pero fue lo que le dijo. Lo que le dijo Dios fue, dales vosotros de comer. Jesucristo no estaba jugando. Jesucristo estaba en serio diciéndole eso. Y entonces viene la respuesta de ellos. Y ahí está la debilidad. Y ellos dijeron, no tenemos. Hay pobreza, hay escasez de recursos. No tenemos. Muchas veces es nuestra respuesta. No tenemos. No tengo esto, no tengo aquello. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Que por cierto, cuando usted lee eso en otros pasajes, no eran ni de ellos los panes, eran de un niñito. 5 panes y 2 peces. Y entonces yo voy a leer ahora el 18, escuche bien, lo puede leer en la pantalla que va a aparecer abajo. Dice, y él les dijo, Jesús les dijo, traédmelos acá. La debilidad se la traemos al Señor. El Señor le está diciendo, denle comida a 5.000 y lo que había eran, ¿cuánto? 5 panes. ¿Qué era lo que había? Únicamente 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes, ¿ven? Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahí pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando yo leo al final dice, y comieron todos, todo el mundo comió. Todo el mundo comió. Y se saciaron y recogieron lo que sobró. De los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí ocurre algo glorioso. Pero a mí lo que me llama la atención es que Jesús, vamos a leer esto para que usted vea, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos. Ya ahí, cuando le está entregando los panes, es que ocurre el milagro. Ahí está ocurriendo un milagro y no tenemos los detalles de cómo ocurrió el milagro, pero fueron alimentadas más de 5.000 personas. Y después dice que sobraron 12 cestas llenas. Yo digo, bueno, ¿cuándo aparecieron las cestas? ¿Los discípulos la buscaron en la multitud la cesta?
A veces yo me gustaría pensar que el Señor también, junto con los panes, creó las cestas. Una cosa interesante es que ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12 discípulos. Quiere decir una cesta por cada discípulo. Y las cestas se llenaron de pan con peces. Pan con peces. Yo pienso que a lo mejor ya el pan venía hasta preparadito, con sus 2 tapas de pan y el pez en el medio, como es en la época actual. Bueno, pero había allí 12 cestas. Yo pienso, y eso me ha hablado mucho, cada discípulo tenía su cesta para empezar a repartir a la gente. Hermano, en medio de coronavirus y en medio de todas estas cosas, nosotros tenemos que ver la gloria de Dios, ver el milagro de Dios. Que Dios, en medio de las situaciones más difíciles, Dios esté con nosotros y sentamos su presencia y sentamos el gozo del Señor en medio de la búsqueda de su presencia. Y nosotros, cada uno de nosotros tiene una cesta que no se vacía. Note que esto es un milagro medio parecido el mismo principio al de Elías. No se vació el aceite en la vasija, ni en la tinaja, ni en la cesta se vació la harina. O sea que ahí es algo muy, muy parecido. La gente iba comiendo y la cesta se mantenía llena. Y la cesta se mantenía llena. Y repartieron y se hartaron y comieron de todo. Y todos comieron hasta que se le quitó el hambre y se llenaron. Y al final, ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas llenas. Una por cada discípulo. Entonces, esta es la gloria de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ver la gloria de Dios. ¿Por qué está escrito eso ahí? Esta gente, estos apóstoles que muchas veces discutían entre ellos quién iba a ser más grande en el reino de los cielos, y el Señor los tenía que regañar y ubicarlos en su lugar y darle lecciones, y muchas veces dudaban y muchas veces se fajaban entre ellos. Eran hombres con las mismas debilidades de nosotros, con las mismas debilidades de Elías. Pero nosotros con las debilidades, las debilidades mías no son las suyas, ni las suyas son las mías. Yo conozco mis debilidades, usted tiene que conocer las suyas y definirlas bien y ponerlas diariamente en las manos del Señor. Señor, esta es mi debilidad. El Señor te va a mantener algunas que van a ser importantes que se mantengan, otras te las va a quitar. Pero tenemos que depender diariamente de Jesús. Y cuando estamos en una relación estrecha con Jesús, disminuye la duda o se quita. La enfermedad se quita o mejora. O Dios nos da la fuerza para ser fuertes en medio de la debilidad que se llama enfermedad. Y aún para adelante, como Pablo, que no estaba ciego prácticamente y seguía su ministerio adelante. Yo tengo un amigo pastor en Cuba allá que está predicando ahora 3 mensajes, porque tiene la iglesia tan llena, 3 mensajes. Mañana, 2 en la mañana y casi en el mediodía un tercer mensaje. Y es un diabético que está ciego prácticamente. Y está haciendo el ministerio de Dios, como se llama este mensaje. Firmes aún en nuestras debilidades. Esta es una época, podemos decir, mala. Véale la parte buena. Usted va a estar un tiempo en su casa, tome su Biblia, léala, tenga tiempo con Dios, pase tiempo en la presencia de Dios, que este tiempo no va a durar mucho, a lo mejor duran 2 semanas nada más. Bien, ponga el país en las manos del Señor, ponga el mundo en las manos del Señor, ponga los gobiernos en las manos del Señor, ore, interceda, esté en la presencia, ponte en las manos de Dios. Así se llama este mensaje y así concluyo. Y mantente ahí. Puse aquí como un resumen: en las manos de Jesús, Él nos permite hacer cosas por encima de nuestras debilidades. Eso es gloriarse. Cuando nosotros hacemos cosas por encima de nuestras debilidades, nos estamos gloriando en nuestras debilidades. Los discípulos con pobres recursos, pobreza, dieron de comer a la multitud más de 5,000, hasta que se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Una cesta llena por cada discípulo. Y tú eres un discípulo. Y si no lo eres, yo te invito a que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador en tu vida en esta hora. Aquí yo quiero ahora, vamos a hacer un repaso para terminar las debilidades, pero las debilidades vamos a irla, cómo Dios las transforma. El pecado
¿Qué hace Dios con el pecado? Santidad. Esa era la primera. Dios la debilidad, Dios la convierte en pureza, en ausencia de pecado, en santidad. La desconfianza en confianza. No hay duda. La falta de fe en mucha fe. La impaciencia, Dios nos hace más pacientes. La incapacidad, Dios nos hace capaces. En la pobreza, usted va a decir, nos hace rico. No voy a decir se hace rico. Dice, ¿qué dice? Preparados para la pobreza. Dice el apóstol Pablo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Para todo estoy preparado. ¿Preparado para qué? Para la riqueza. ¿Cuál era este? El desánimo. ¿Qué cosa Dios nos da? Ánimo. ¿Qué le dio a Elías? Ánimo. Las adicciones, Dios nos libra de las adicciones. Ponla en las manos del Señor. Mantente ahí en las manos de Dios. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Dios te libra de las adicciones. La tristeza, Dios te la convierte en ¿qué? En gozo. La enfermedad, Dios te la quita y te da salud. O te da fortaleza para vivir en ella. Y el miedo, Dios te da ¿qué cosa? Valor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tome este texto para esta semana en medio del coronavirus, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas son debilidades, pero ¿qué han sido qué? Jesús nos cambia. Y esto queda cambiado. Esas debilidades, muchas de ellas se van a ir y otras nos vamos a gloriar en ellas, nos vamos a parar encima de ellas para servir al Señor y para glorificar al Señor y para decir, no me importa esta debilidad porque estoy con Cristo, estoy en la presencia de Dios que me da el gozo y me da el ánimo y me da la santidad. Querido hermano, vamos a orar. Yo espero que usted pueda, si usted puede, vuelva a escuchar este mensaje, revise la Biblia y acuérdese, tiene de estudio muchas tareas, tiene el libro de Esdras, que lo dejé las semanas anteriores, el libro de Ruth, el libro de Esther, y tiene ahora la vida de Elías. Y estos textos que he dejado aquí del apóstol Pablo. Dios le bendiga, vamos a tener un momento de oración. Señor, aquí está tu palabra predicada y estoy rogando que todo esto que hemos hablado haga efecto en la vida de mis hermanos, en la vida de los oyentes, de alguna persona que quizás no tiene a Cristo. Esto sea una preparación para comenzar a recibir a Cristo como Salvador en su vida y también a mi persona, Señor. He hablado esto aquí, lo he preparado, pero he sido bendecido con tu palabra, Señor. He sido bendecido con los textos bíblicos. Señor, bendice. Mira, Dios mío, aquellas personas que están pasando por dolores, que tienen un enfermo de coronavirus, quizás tengan, Señor, una persona que está grave. Yo estoy rogando que tú le des la fortaleza a esa persona, a la persona que al ser querido, que está enfermo, le dé la salud, y al familiar que está dolido por la enfermedad, Señor, le dé la fortaleza y le dé la fe en ti. Estoy rogando que si hay alguno que ha perdido un ser querido por causa de esto o por otra situación, la fortaleza tuya llegue allí, Señor, aún en la pérdida de los seres queridos, Señor. Glorifícate, Dios mío. Da tu presencia, da tu poder, da tu gozo, da tu ánimo, Señor, aún en las debilidades, Dios mío. Señor, endereza cada palabra que se ha dicho en este mensaje para el internet. En el nombre de Cristo Jesús hacemos esta oración y yo te ruego la paz para tu pueblo, Señor. Y saca el coronavirus, Señor, de cada nación. Te lo rogamos. Te lo rogamos. Mira aquí el estado de la Florida, mira, Señor, Estados Unidos, mira toda la isla del Caribe, mira América Latina, América del Sur, América Central, mira Europa, mira Asia, mira, Señor, todos los países del mundo, Dios mío, fuera el coronavirus, es nuestra petición delante de ti. Tú eres Dios, tú tienes poder y tú sabes todas las cosas. Y todo se haga conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, una vez más. Decimos el nombre, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Dios le bendiga y que tenga una buena semana y pase tiempo con esta palabra. Amén.